Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hallar el área de una pirámide con base hexagonal. Entonces vamos a fijarnos aquí en el ejemplo, donde nos están dando una pirámide. Si ustedes se fijan en la base, que la tengo resaltada en color verde, ¿sí? Nos están dando un polígono que tiene 6 lados. ¿Y cómo se llama ese? Pues hexagonal, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Por lo tanto es un polígono hexagonal. Cuando ya me doy cuenta de eso, voy a empezar a seguir estos tipsitos. El primer paso dice, halla el área de la base, quiere decir de nuestro polígono hexagonal. Segundo, hallar el área de las caras. En este caso, todas sus caras son iguales y son triangulares. Por lo tanto, tenemos que utilizar, en este caso, la fórmula de base por altura dividido en 2, ¿cierto? Y aquí en el tercero nos dice que al tener el área tanto de la base como de las 6 caras, porque como tiene en este caso su base hexagonal, pues se van a ver proyectadas 6 caras, entonces simplemente lo sumamos y ya vamos a tener nuestra área total. Entonces primero vamos a hallar lo que es el área de la base. Vamos a usar esta formulita que nos dice el área del polígono regular, quiere decir que todos sus lados son iguales, por eso se llama regular, es igual al P, que representa el perímetro, por A, que es la apotema, dividido en 2. ¿Cuál es la apotema? La apotema es esta medida que va desde el centro del polígono hasta uno de sus extremos. Entonces vamos a empezar a usarla. Entonces tenemos que el área, si en este caso lo voy a llamar del hexágono, le coloco una H, es igual al perímetro. Si nos fijamos, cada uno en este ladito nos están diciendo que este lado mide 3 centímetros. Y como es un polígono regular, todos sus lados van a medir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hallo el perímetro? El perímetro, pues voy a decir que en este caso, cada lado mide 3 centímetros y lo voy a multiplicar por la cantidad de lados que tiene iguales, que son 6. Entonces me va a dar que el perímetro es igual a 18 centímetros. ¿Listo? Entonces ese 18 centímetros lo voy a poner justo aquí. Y me dice que lo tengo que multiplicar por la apotema, que en este caso la medida de la apotema es de 2,6 centímetros. Entonces al hacer esta multiplicación, ¿sí? Voy a borrar esto porque esto era solamente como para recordar cómo se hallaba el perímetro. Entonces, cuando ya voy a hacer esta multiplicación, pues para los que no recuerdan cómo multiplicar decimales, lo voy a hacer aquí. Entonces sería 6 por 8, 48, ¿cierto? 8 llevo 4. Entonces 6 por 1, 6. Y llevaba 4, entonces sería 10, ¿no? 0 y llevo 1. Bueno, como en este caso no hay donde seguir multiplicando, entonces lo dejo así. Entonces, ahora voy a multiplicar con este 2 por 8, 16, ¿cierto? Llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, esto me da 6, esto me da 4, ¿cierto? Y cuando tenemos una multiplicación de decimales, recordemos que miramos los números decimales, cuántas cifras tienen después de la coma. En este caso solo tengo este decimal porque este es entero, entonces tengo una cifra después de la coma, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cifras? En este caso voy a correr a partir de la derecha a la izquierda, corro solo una. Quiere decir que el resultado es 46,8. Ese 46,8, recordemos que lo tenemos que dividir en cuánto, en 2, de acuerdo a la fórmula que nos están diciendo. Entonces, sería 46,8 dividido en 2, ¿sí? Recordemos que si lo dividimos en 2, pues en este caso vamos a hacerlo para recordar cómo se divide. Entonces, decimos, como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 4? Entonces sería 2. 2 por 2, 4. Si lo resto me queda 0, bajo la cifra siguiente que es el 6. ¿Qué número multiplicado por 2 me da o se aproxima a 6? Pues 3, ¿cierto? Entonces 3 por 2, 6. Se lo resto y me queda 0. Como ya terminé de dividir la parte entera, entonces acá voy a colocar una coma, ya que voy a empezar a dividir la parte decimal. Entonces bajo la cifra siguiente, que es el 8, y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da o se aproxima a 8? Pues 4. 4 por 2, 8, ¿cierto? A 8, 0. Quiere decir que el resultado al aplicar esta fórmula en este caso el perímetro por la apotema dividido en 2, pues me da, recordemos acá, lo voy a hacer entonces un poquito acá más abajo y me daría esto igual a ¿cuánto? 23,8.
23,4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque primero multipliqué esto con esto, me da centímetros al cuadrado, y luego lo divido en 2. Fíjense en acá, este es el resultado de la multiplicación, luego este resultado lo divido en 2 y este sería nuestro resultado. Y listo. Esas operaciones las hice como para recordar cómo se multiplica o se divide en decimales. Ahora nos vamos aquí con lo siguiente. Ya hallé el área de la base, ahora voy a hallar el área de las caras. Entonces el área del triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un triángulo, fijémonos que todas sus caras son triangulares. ¿Y cuántas caras tiene? Pues 6. Entonces recordemos cómo hallamos el área de un triángulo. Base por altura dividido en 2. Entonces vamos a mirar acá la base, que en este caso es 3 centímetros, y lo voy a multiplicar por la altura. Si ustedes se fijan, la altura nos están indicando con esta flecha azulita que es 8 centímetros. ¿Divido en quién? En 2. Entonces 8 por 3, 24. Y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Recordemos que se suman los exponentes. 1 más 1, 12. Y esto lo dividimos en 2 y esto me da 12 centímetros cuadrados. Listo. Cuando ya tenemos el área de una de las caras triangulares, ¿sí?, tenemos que multiplicarla por la cantidad de lados que tiene la base, es decir, por caras, ¿no? Entonces en este caso voy a multiplicar el área de ese triángulo, que es igual a 12 centímetros cuadrados, ¿por cuántas caras tenemos? Tenemos, como la base tiene 6 lados, pues se van a proyectar 6 caras. Entonces lo voy a multiplicar por 6. ¿Cuánto me haría esto? Pues me haría 72 centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque 6 por 2, 12, llevo una, 6 por 1, 6 y una 7. 72 centímetros cuadrados. Cuando ya tenemos estas dos áreas, pues voy a decir que el área total es igual a la suma de las dos. Entonces sería 23,4 centímetros cuadrados más 72 centímetros cuadrados, ¿sí? Para los que no recuerdan cómo sumar esto, se los voy a hacer acá en la parte superior, donde tenemos que ubicar siempre las comas primero. Recordemos que esta es la parte decimal y esta es la parte entera. Entonces este 72 es un entero, por lo tanto lo voy a colocar donde se encuentra la parte entera. Y pues sumo 4 más 0, 4, 3 más 2, 5, ¿cierto? Y 7 más 2 serían 9. Entonces sería el área total es igual a 95,4 centímetros cuadrados. Y ahí ya tendríamos el área de esta pirámide. Muchas gracias.